Dios los bendiga. Qué bueno que podemos estar otra vez reunidos. Qué bueno. Le doy la bienvenida y le doy gracias a Dios por la asistencia de usted para esta meditación, para este estudio. En esta ocasión, como es viernes, y los viernes es cuando nosotros tenemos nuestra reunión de oración, quiero que sigamos pensando en la oración. Y para esto quiero que estudiemos Santiago, capítulo 5, versículo 16. El escritor sagrado, Santiago, dice de esta manera en el verso 16. Es Santiago 5, versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren la última parte. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tu palabra, te agradecemos la oportunidad que nos das de estudiarla y pedimos de la ayuda tuya para que podamos entender la importancia de la oración. Señor, guíanos en este tiempo en que estaremos estudiando tu palabra. Ayúdanos en ello. Y Dios, una vez más, estamos orando por aquellos hermanos nuestros, familiares en la carne, amigos, conocidos, y por aquellas personas que nos han pedido que oremos. Oramos por ellos que están enfermos, que toques sus cuerpos, que los sanes, que les des esa salud que ellos están necesitando y que nos cuides a nosotros también. Cuida, ayuda a quienes los están cuidando a ellos, a quienes les están ayudando a ellos. Dales fuerzas, dales sabiduría para hacer su trabajo, la ayuda que están dando. Sé con ellos, Dios. Y también oramos por aquellos que trabajan en los centros de salud, en ese sector salud. Ayúdales, Dios, cuídales, protégeles de cualquier contagio y protege a sus familias, Señor. Sé con ellos. Ayuda en lo material, en lo económico, a aquellos que han perdido un familiar y dales paz también ante la pérdida. Ayúdales a estar consolados por ti, que ellos sientan el consuelo y sientan la paz que solo tú puedes dar. Están en tus manos, Señor. Estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren lo que dice la última parte de Santiago, capítulo 5, versículo 16. La última parte. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? ¿Cuál es la oración eficaz? Creo que muchas veces no sabemos cómo orar y muchas veces no miramos respuesta a nuestras peticiones, no la miramos. ¿Por qué? Es que nuestra oración no fue eficaz. La oración eficaz. Quiero que pensemos en el secreto de la oración eficaz y vamos a ir estudiando algunas cosas relacionadas a ello. Y para esto pues tardaremos o estaremos ocupando algunos viernes hablando de ese tema, el secreto de la oración eficaz. Necesitamos tener un entendimiento claro de lo que es necesario para orar con efectividad, para hacer una oración eficaz. Necesitamos
entender qué hace falta para orar de manera eficaz. La oración, hermanos, es una llave que abre puertas. La oración es una arma para defendernos de nuestro enemigo. Y la oración es una gran herramienta. Y se nos ha dado para que la usemos. El secreto, hermanos, de los grandes hombres y mujeres de Dios, el secreto de ellos, es que ellos fueron victoriosos por el lugar que tenía la oración en sus vidas. Porque ellos descubrieron el secreto de la oración eficaz. Si leemos sus biografías, las biografías de aquellos grandes hombres de Dios de ayer y de hoy, si leemos sus biografías, vamos a darnos cuenta que eran hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que vivieron su vida en la intimidad con Dios a través de la oración. Las escrituras también nos enseñan una gran cantidad de personas, nos hablan de una gran cantidad de personas que dedicaban tiempo a la oración, que oraban de una manera constante a Dios. Y también la escritura nos habla de oraciones que Dios escuchó, que Dios atendió. En todas las épocas, hermanos, ha habido un registro de la respuesta de Dios a oraciones. Fueron oraciones eficaces. Fueron oraciones que tuvieron resultados. Y hermanos, miren lo que dice el profeta Jeremías, hablando precisamente de la oración. Hablando de la oración, Jeremías en el capítulo 27, el verso 18, dice de esta manera: y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos, para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Si ellos son profetas, dice Jeremías, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren a Jehová de los ejércitos. La palabra hebrea aquí, cuando dice oren, se refiere a paga, se refiere a alcanzar, se refiere a encontrarse con alguien, a presionar o persuadir, se refiere a rogar, a pedir de una manera urgente. Voy a detenerme un poco en esto. Dije que primero, oren significa paga. ¿Qué se quiere decir con esto? La palabra hebrea, oren, tiene ese significado, paga. Lo que quiere decir es que cuando nosotros oramos, hay una paga por orar. Esto es, se nos paga o Dios nos paga por orar. Fíjense que no estoy hablando de una paga material. A lo que me refiero es que hay una recompensa por orar. Es que cuando oramos, de alguna manera recibimos de Dios algo por haber orado. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando una persona justa ora, recibe de Dios algo por su oración. Y lo mismo, cuando dice oren, da la idea de tener un encuentro
con alguien. Y cuando nosotros oramos, nos estamos encontrando con Dios. Ahí dice, oren a Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros oramos, nos estamos encontrando con Dios. Hay una relación en el momento en que estamos orando, hay una relación entre Dios y nosotros. Tenemos un encuentro. Nos acercamos el uno al otro. Nosotros nos acercamos a Dios por medio de la oración. La palabra oren en el hebreo también significa presionar o persuadir. O sea, cuando nosotros estamos orando, de alguna manera estamos presionando a Dios para que haya una respuesta a la necesidad que estamos exponiendo. Es como si nosotros estuviéramos forzando a Dios. Esa es la idea. Dios va a responder. Dios va a responder. Y va a responder no es porque nosotros tengamos el poder o la fuerza suficiente para presionar a Dios para que haya una respuesta. No, va a haber una respuesta. Vamos a persuadir a Dios de que nos responda, porque Él ha prometido: clama a mí y yo te responderé. Entonces, yo hago mi parte y Dios ha de hacer su parte. A eso se refiere oren. O sea, persuadan a Dios, presionen a Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración. Hermanos, cuando nosotros estamos orando y que lo hacemos sin desmayar, es una manera de estar presionando a Dios, persuadiendo a Dios para que Él nos dé una respuesta. La Biblia nos habla, nos enseña de eso, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto es para que al estar orando nosotros presionemos a Dios para que dé una respuesta. Y también cuando dice oren a Jehová de los ejércitos, está diciendo esa palabra también, rueguen a Dios, pidan de una manera urgente. Así que cuando nosotros oramos a Dios con fervor, con entusiasmo, con el corazón, estamos rogando, estamos pidiendo de una manera urgente. Y la palabra allí de Jeremías, oren a Jehová de los ejércitos, da la idea de intercesión también. Esto es el acercarse a alguien superior. Esa es la idea que da. Acercarse a alguien superior para exponer una petición de otra persona. Se da la idea de que hemos de pedir, de que hemos de rogar por otros. Dice el profeta, y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos. Así que la oración es un encuentro con Dios. La oración implica o tiene que ver con encontrarse con Dios. Ahora, para nosotros saber lo que es la oración eficaz, para nosotros saber lo que es la oración que obtiene respuesta de parte de Dios, para nosotros saber eso, el conocimiento ese lo vamos a tener o lo vamos a encontrar en la Biblia, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios es donde vamos a encontrar el conocimiento de la oración, la importancia de la oración en la vida del cristiano. Hermanos, en la Biblia, leyéndola, nos damos cuenta primero que Dios quiere que oremos. Clama a mí, yo te voy a responder. Es una enseñanza del Antiguo Testamento. Dios pide, Dios quiere que le pidamos, Dios pide y quiere que oremos a Él. Pero también nosotros leemos en el Nuevo Testamento
que Jesús da por hecho de que los suyos oran. Y luego, cuando Jesús habla del Padre Nuestro, lo dice porque hubo alguien que le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Miren la importancia de la oración. ¿Dónde encontramos esa enseñanza? En la Biblia. La Biblia es la que da testimonio de la importancia de encontrarnos con Dios, de tener una relación con Dios por medio de la oración. Y también vemos los ejemplos de Pablo, vemos los ejemplos de Juan, de Pedro. Dice la Biblia que Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la oración. Y también la Biblia nos habla de que la primera iglesia perseveraba en la oración. Y luego el apóstol Pablo dice en la Biblia que oraba día y noche intercediendo por los santos, intercediendo por las iglesias. Entonces, ¿dónde encontramos la enseñanza, el conocimiento de que el orar es algo importante? Lo encontramos en la Biblia. Y si nosotros tenemos la palabra de Jehová, como dice el verso, si tenemos la palabra de Jehová, que es la Biblia, entonces oremos a Jehová de los ejércitos. Así que la Biblia nos enseña de la importancia que tiene en la vida del creyente la oración. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que la oración es ese vínculo perfecto para comunicarnos con Dios. Un vínculo tiene que ver con una ligadura, tiene que ver con una relación perfecta con Dios. Eso es la oración. Es el vínculo perfecto con Dios el Padre. La oración es por la que tenemos intimidad con Dios. Es ese lazo que nos une espiritualmente con Dios. Eso es la oración. La oración es el refugio para el alma atribulada. En Santiago, el capítulo 5, el versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Hermanos, la oración nos enseña la Biblia que es el refugio, es el lugar donde encontramos paz para el alma que está pasando por tribulaciones. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Miren qué es lo que nos enseña la Biblia, hermano. Que si estamos tristes, que si hay una situación que nos duele, nosotros debemos orar. Debemos orar. ¿Se acuerdan también que el apóstol Pablo decía a los hermanos de Filipos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias? O sea, no estén preocupados, no se aflijan, oren. Hermanos, esto es lo que la Biblia nos enseña acerca de la importancia de la oración. Hemos de prestar atención, hermanos, amigo, a la oración. Debemos de buscar a Dios. La Biblia, la palabra de Dios nos habla de esa importancia. Cuando nosotros estamos afligidos y oramos, allí descargamos en Dios, por medio de la oración, toda esa carga que traemos, descargamos en Dios todo ese peso que nos está agobiando. Esto es por medio de la oración. Allí es donde dejamos a los pies de Cristo nuestra impotencia, nuestra inseguridad, nuestros complejos,
nuestras frustraciones, nuestras ansiedades, nuestros temores. ¿Tienes temor a algo? Ora. ¿Hay algo por lo cual estás preocupado? Ora. ¿Tienes algunos sentimientos de inferioridad o de superioridad? Ora. Dile a Dios cómo te sientes. ¿Tienes frustraciones? ¿Hay algo que te frustra? Díselo a Dios. ¿Hay inseguridad en ti? Díselo a Dios. En la oración, a través de la oración, es donde le decimos al Señor, Señor, yo no puedo solucionar esto. Yo no puedo arreglar esto. Dejamos nuestra impotencia a sus pies cuando oramos. Por eso, qué importante es la oración. La oración, hermano, es ese lugar secreto a donde venimos a Dios tal como somos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando oramos, nosotros venimos abiertos a Dios. Dejamos a un lado nuestro yo, dejamos a un lado nuestra autosuficiencia y delante de Él reconocemos, Señor, no puedo. Puede ser que esa autosuficiencia que mostremos ante los demás sea solamente una pantalla y que cuando venimos a Dios por medio de la oración, allí la dejamos a un lado y le decimos a Dios exactamente lo que somos, cómo nos sentimos y estamos rendidos ante Él. En Colosenses, el capítulo 1, versículo 9 al 11, el apóstol Pablo les decía algo relacionado a la falta de conocimiento, a la falta de sabiduría. Y Pablo oraba por los hermanos para que obtuvieran ese conocimiento. Es Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuando venimos a Dios en oración, en Él encontramos sabiduría, en Él encontramos conocimiento. Mismo Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pídala con fe, no dudando nada. Está hablando de que si nos hace falta sabiduría, posiblemente a lo que se refería Santiago era a cómo enfrentar los problemas, sabiduría. Y la verdad es que cuando estamos enfrentando problemas, necesitamos orar por eso, que Dios nos dé sabiduría para enfrentar esos problemas. Y la oración es parte de la armadura que debemos de ponernos, es parte de esa armadura que Jesús dijo que deberíamos de tener. Cuando habla el apóstol Pablo, por ejemplo, de ponernos toda la armadura de Dios, él está hablando está hablando de la oración, o parte de esa armadura es la oración. El apóstol Pablo dice que hemos de orar para que podamos estar protegidos contra las acechanzas del diablo, y que hemos de orar para que cuando venga el día malo podamos resistir y así estar firmes en el Señor. Así que la Biblia nos habla de la importancia de la oración. La Biblia nos dice que cuando nosotros oramos,
tenemos un encuentro con Dios y es ahí cuando conocemos su santidad. Es ahí cuando conocemos cómo somos en realidad. Porque estar en la presencia de Dios nos hace reconocer que no somos lo que Él quiere. Estar en la presencia de Dios, hermanos, es donde reconocemos la grandeza de su poder, pero donde reconocemos que nosotros no hemos llegado a esa estatura de la plenitud de Cristo. En verdad, hermanos, que la oración es importante para hacernos ver la realidad de lo que somos. Dios, cuando estamos en oración, moldea nuestro carácter. Cuando estamos en oración, nuestro carácter cambia. La Biblia nos habla, hermanos, de la importancia de la oración. Cuando nosotros oramos, las obras de la carne se hacen manifiestas y entonces confesamos nuestros pecados. Cuando nosotros oramos a solas con Dios, es cuando somos sinceros, cuando somos abiertos, reconociendo lo que somos y reconociendo lo que traemos. Hermanos, la Biblia nos habla de la importancia de la oración. La pregunta es, ¿y para nosotros es importante la oración? Es importante. Para Jesús lo fue. Para Jesús lo fue. Continuamente Él estaba orando. En algunas ocasiones pasó la noche orando. Ya lo hemos estado viendo eso. Para Jesús era importante la oración. Para Juan y Pedro era importante la oración. Ellos iban al templo a la hora de la oración. Leemos esto. Los grandes hombres de Dios tuvieron como algo importante la oración. Hermanos, en la Biblia vamos a encontrar entonces cómo es importante la oración. ¿Es importante para nosotros? Y si es importante, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a la oración? Ahora que estamos en casa, ahora que tenemos más tiempo en casa, ¿cuánto tiempo de ese que tenemos lo dedicamos a orar? Hermanos, busquemos la comunión con Dios. Nos conviene, en verdad nos conviene. Porque cuando nosotros estamos en comunión con Dios por medio de la oración, somos fortalecidos y podemos descansar en Dios, trayendo a sus pies nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, todo aquello que no nos deja estar en paz. Busquemos la oración, hermanos. Oremos, dediquemos tiempo a la oración. Yo te invito, tenemos de manera virtual, en línea, tenemos un tiempo para orar, un culto de oración. ¿Por qué no participas? Te invito a que lo hagas, te invito a que lo hagas. Participa de las reuniones de oración. No solo cuando estemos en el templo, ahora mismo lo puedes hacer por medio de los aparatos electrónicos que tenemos a nuestro alcance. Te invito a que lo hagas. Oremos, hermano, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña lo importante que es la oración. Ayúdanos a nosotros también a darle importancia y que, Señor, seamos hombres y mujeres de oración. Ayúdanos para eso, nos ponemos en tus manos. Mueve nuestros corazones, Señor, para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.